la presencia de Dios es lo que la iglesia en esos tiempos, en muchas partes, están en una decadencia. El símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. Los trompeteros tenían que ir adelante y los sacerdotes llevar el arca. Era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Y donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Pero cuando Israel pecó y acabó y se fue la gloria de Dios, tomaron el arca y la usaron como un amuleto contra los filisteos. Y salieron a la guerra, y cuando el pueblo vio el arca, seguro que pensaron que iban a ganar la guerra de los filisteos. No, la guerra fue capturada por los filisteos durante 20 años. Porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, ella no se adquiere y no se la usa en una terminología de que la presencia de Dios estuvo conmigo ayer, ella estará siempre. Si nosotros fallamos a Dios y pecamos, la palabra dice bien claro en el Salmo 66, si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios, ella está contigo cuando vivimos una vida recta y una vida íntegra. Cuando David pecó con Betseba y él escribió el Salmo 32, el Salmo 51, él dice, Señor, renueve en mí un corazón limpio y no me quite el gozo de mi salvación, porque él había no perdido su salvación, él había perdido su gozo. O sea, él había perdido la presencia de Dios. Él dice bien claro en el Salmo 32, 51, mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Hasta que Natán vino delante de él y le contó la historia que usted ya sabe, del cordero, y que estaba el cordero con la familia, y que el hombre rico, al invés de matar a uno de sus corderos, mató la ovejita del hombre pobre, y David se incendió, dijo, ese hombre merece morir. Y Natán dijo, ese hombre eres tú. Y Dios le dijo a David, yo fui contra tus enemigos, yo maté a Saúl, yo te puse en el trono, yo te di todo, absolutamente todo. Y él durmió con Betseba, y no era necesario, porque David tenía 9 mujeres. Y él perdió la presencia de Dios, la comunión con Dios. No hay nada más terrible, porque el que no conoce a Dios no sabe lo que es la presencia de Dios, porque él no tiene el Espíritu Santo. Pero el cristiano que ha tenido el poder de Dios y el Espíritu Santo, y ha experimentado lo que es las promesas del siglo venidero, como dice Hebreos 6, y él pierde esa comunión, y él peca, y él se aparta. ¿Cuán terrible se siente la persona cuando falla a Dios? ¿Sí o no? Terrible, porque la presencia de Dios ya no está más ahí. Nos acordamos de los tiempos pasados, del avivamiento, del poder, de la unción. Esto es lo que hace falta a la iglesia hoy en día, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de shows, de predicadores, de falsas doctrinas, que hoy han surgido en las redes sociales, unos Don Juan de los Palotes, que no se sabe quién es, y predica una cosa, el otro predica otra, el otro predica el otro. La iglesia ya no tiene doctrina, la iglesia ya no tiene base, la iglesia ya no tiene madurez, la iglesia ya no camina en la presencia de Dios y en el poder de Dios, porque están oyendo a hombres sin doctrina, están oyendo a hombres sin comunión con Dios. Todo es grito, es show, estamos en un caos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración, al lugar secreto de la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. En el devocional de Oswald Chambers, que fue el más famoso en pos de lo supremo, él pone una cita de Robert Murray McCheyne, que dijo, los hombres de Dios vuelven una y otras veces en busca de aquellos secretos espirituales y las cosas escondidas con Dios, el secreto escondido con Dios. Los verdaderos creyentes que han crucificado su carne buscan los tesoros escondidos que está solamente en Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, Dios
no está en la superficie. En la superficie el sol está para el pecador. Cuando el pecador recibe a Cristo, eso es todo lo que él sabe, que él es pecador y él hace la oración del pecador. En Ezequiel 47 usted va a ver los 4 niveles espirituales. Y dio el agua en los tobillos, y dio el agua hasta la rodilla, y dio el agua en el muslo, y dio el agua en el pecho, y entonces un río que no podía pasar. Los teólogos hablan de niveles espirituales. Los nuevos cristianos y los cristianos infantiles, los cristianos sin madurez, los principiantes, están como los niños jugando en la arena en la playa. Cuando Catherine y Gina eran chiquitos, ahí en California, lo llevábamos en el verano en la playa. Y cuando ellos entraban en el mar, como el Pacífico es frío, nomás venía el agua, ellos salían corriendo de vuelta, corriendo Catherine y Gina con sus pesitos, porque los niños solo juegan en la orilla. Cuando Jesús habló a Pedro, Jesús le dijo, boga, mar adentro. Jesús pudiera haber hecho el milagro para él sacar el milagro de la pesca milagrosa ahí mismo, pero el Señor dijo, boga, mar adentro. O sea, los secretos de Dios están más adentro. Aquellos que están dispuestos a buscarles, aquellos que están dispuestos a buscar en el pago de la oración y del ayuno, que la iglesia ya se olvidó, la iglesia ya no hace más esto, no existe más. La iglesia se olvidó de la presencia y del poder de Dios. El otro día, Damaros y yo terminamos un ayuno de días y días y días con una debilidad tremenda, solo con agua. Y yo dije a Damaros, nadie más hace eso. Nadie más paga el precio, porque como Italia va a ser una guerra espiritual tremenda. Los evangelistas del pasado, ¿cómo eran los hombres de Dios del pasado? Terry Osborne, Oral Roberts, Didi Ávila. ¿Cómo eran los grandes hombres de Dios que Dios usaba en el pasado? Charles Finney. Se metían con Dios una semana, 2 semanas, no salían de su cuarto, oraban, como Daniel Nash, que era el intercesor de Charles Finney. Él llegaba en una ciudad 2 semanas antes de una campaña, rentaba un hotel, no comía nada, solo bebía agua y oraba y ayunaba 2 semanas. Cuando llegaba Charles Finney había milagros, sanidades, 100,000 personas, un poder de Dios tremendo. Cuando murió Daniel Nash, terminó el ministerio de Charles Finney. El poder no estaba en Charles Finney, el poder estaba en las rodillas de Daniel Nash. El poder sigue estando en las rodillas. El poder de Dios sigue estando en aquellos que le aman, que le buscan, que pagan el precio. Pero la iglesia no quiere pagar el precio. No quiere más lo que es vivir en una cercanía con Dios, porque es renuncia, es la abnegación, es la muerte de la carne, del ego, del yo, y nadie quiere hacer eso más. Nadie. En primer lugar, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová, íntima, no dice ocasional, íntima, es una comunión personal. Dios dijo a Moisés en Éxodo 19, sube aquí en el monte, sube aquí conmigo, en mi presencia, y aquí yo voy a hablar contigo. ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó en el cuarto y usted no salió de ahí hasta que Dios le hablara? La iglesia ya no hace eso. Si nosotros pensamos que vamos a buscar a Dios y a encontrar a Dios en las cosas fáciles, no lo vamos a hacer. Hoy tenemos una tecnología tremenda. Y mira lo que leí el otro día. Si nosotros creemos que vamos a sustituir la tecnología por el poder de Dios. Una chica dijo, conocí a mi novio por Facebook, nos comunicamos por WhatsApp, él me pidió por Skype, nos comprometimos por Twitter y nos casamos por Instagram. Vamos a ir a una luna de miel y poner los videos en el YouTube. Vamos a encargar los hijos por Amazon y cuando él estuviera viejo lo voy a vender en el eBay. Esa es la tecnología de hoy. Tecnología no sustituye el poder de Dios. Podemos tener de todo, pero si nosotros no volver al lugar trancado del ayuno y de la oración, a volver a oír la voz de Dios,
el poder de las tinieblas no será roto. Es la comunión con Dios donde nadie quiere pagar el precio. Un famoso pianista internacional dijo una vez: si yo no practicar con el piano un día, nadie va a darse cuenta. Si yo no practicar el piano 2 días, yo me daré cuenta. Pero si yo no practicar con el piano 3 días, cuando yo dar un concierto, todo el mundo va a darse cuenta. Se sabe cuando un boxeador ha entrenado o no. Cuando le ponen las luces y él sube arriba de la tarima, y si él está entrenado, él está seguro de sí mismo. Pero un boxeador que no es disciplinado, que no se levanta temprano, como en la película Rocky, se levantaba temprano, ponía 3 huevos en un vaso y tomaba los 3 huevos y salía corriendo. Es una película, pero la disciplina. Si un boxeador, si él no se prepara sin las luces, si él no se prepara solo, sin las cámaras, cuando él estuviera en público, se va a dar cuenta que no tiene lo que es necesario. Se sabe cuando un predicador está en el púlpito con la unción de Dios y cuando él no tiene la unción. Cuando él empieza, ¿y quién vive? Y es Cristo, y a Dios gloria, está dando vuelta, no tiene nada. Se sabe predicadores que tienen la unción. Se sabe predicadores que tienen el poder de Dios. Se sabe predicadores de hoy de shows, de conciertos, de aplausos, de soberbia, de altivez, de guardaespaldas, que gritan y saltan. Y como la gente, con todo el respeto, no tiene 2 dedos de frente, no tiene seso, siga cualquier Don Juan de los Palotes que sale hoy día predicando y la gente salta y grita porque la gente no tiene base, no tiene doctrina. Déjame decirte a ti, my friend, el libro de Eclesiastés ya dice bien claro, Salomón decía, cuando no hay filo en el hacha, hay que poner más fuerza. Spurgeon decía bien claro, cuando el predicador no hay el filo del hacha, se nota, se ve. Es como cuando usted mira un juego en el pasado, no el Brasil de ahora, que ni pudimos ganar de Venezuela, ese es un fiasco. Pero el Brasil de antes, de Pelé, de Rivelino, de Zico, de Falcão, de 94, por lo menos 2002. Se mira cuando usted ve un juego, Brasil, Alemania, Holanda, Argentina, se ve la diferencia de un juego de Trinidad Tobago, de un equipo chico, se ve. El predicador veterano se da cuenta. Yo ya me he levantado de cultos y yo he dicho a Dahmer, yo me voy, si tú quieres quedar, tú te quedas. Yo no puedo ir ese hombre. Porque tú sabes, tú eres veterano, aquí nada te está. My friend, tú ya llevas muchos años en eso. La comunión con Dios es lo mismo. Se sabe cuando un cristiano ha estado en la presencia de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba. Cuando usted ha estado en la comunión con Dios, se sabe el poder y la autoridad de Dios que usted tiene. Usted tiene poder, unción, valentía. Usted desafía los poderes de las tinieblas porque usted está parado en el poder de la unción de la sangre de Cristo, que tiene poder, que ha roto el poder del enemigo, que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la última vez que usted se entrancó en un cuarto y no salió de ahí hasta que Dios le hablara a usted? En 1840, cuando preguntaron a Robert Murray McCheyne por qué el avivamiento había llegado a Escocia, él dijo, fue por la oración de los ministros y del pueblo de Dios. La oración de los ministros y del pueblo de Dios. Hoy tenemos shows y conciertos que no hacen nada. Viene alguien, renta un coliseo, un estadio, un concierto. Cuando se van, la ciudad sigue lo mismo.
Pero si usted hace una vigilia de oración y dobla las rodillas a las 10 de la mañana, de la noche, y la vuelve a levantar a las 5 de la mañana, usted va a ver el poder y la unción de Dios que vendrá en su vida, porque Jesús oraba todas las noches. Y cuando usted se para un tiempo en ayuno y oración, usted sabe, usted ve, usted vive en esa comunión tremenda del poder del Espíritu Santo. Oh, tenemos lo que es recuerdo de aquellos tiempos. Yo soy de un tiempo, déjame decirte a ti. Yo sé que usted no es del siglo pasado, pero yo sí. Pero yo soy de un tiempo. Cuando yo era chiquito e iba a la escuela dominical, en los bancos de la escuela dominical de la Asamblea de Dios en Brasil, la gente que estaba chueca, que vivía más o menos y en pecado, tenía miedo de ir al culto. La gente temía a Dios. Porque la gente que iba más o menos, Dios levantaba un profeta, una mujer de Dios, así dice el Señor, tú estás en pecado y tú también, y tú también. Y el Señor les da una semana de vida y del cielo, o se arrepienta o Dios los acabará. La gente tenía miedo. Hoy la gente viene a la iglesia viviendo juntos, fornicando, robando a Dios, no dan sus diezmos. Hoy la gente vive de cualquier manera, es increíble. Yo fui a Noruega, decía yo al pastor, fui a Noruega cuando ya el pastor estaba dando la Santa Cena a gente que estaba viviendo junto, durmiendo juntos sin estar casados. Estaba bebiendo y comiendo para su propia condenación. Oh, eso no era todo. El gobierno de Noruega estaba dando ayuda a los hispanos. Solos eran solteros. Ayuda financiera para apartamento y para la comida. Y tenía que aprender el idioma, el noruego. ¿Qué hicieron los cristianos, entre comillas? Se divorciaron legalmente, pero siguieron viviendo juntos para recibir un cheque del gobierno. Eso es la iglesia. Para que usted vea, condenando su alma al infierno por un cheque del gobierno. Si la iglesia no tiene lo que es, my friend, no tiene la comunión con Dios. Si la iglesia no tiene lo que es convicción de lo que es cierto y equivocado, imagina el mundo. No, es que cuando predicamos así la gente dice, ese es un mensaje religioso, ese es un mensaje de normas, ese es un mensaje del pasado. No, ese mensaje está aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Está escrito, ese mensaje está aquí. La Biblia no es antigua ni moderna, ella es eterna, es la eterna palabra de Dios. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Es el poder de Dios, es la unción de Dios, ella es la palabra de Dios. Usted va en Pensilvania y usted va a ver la tumba de Daniel Nash en una calle polvorienta. Solo está escrito así: Daniel Nash fue un colaborador con Charles Finney. Un hombre sin nombre ninguno, sin ser famoso, sin ser conocido, pero que tembló el infierno con sus rodillas. Los grandes avivamientos de la historia, ¿usted cree que va a venir con esos payasos de predicadores que tenemos hoy en día en las redes sociales? Do you really believe que va a venir con esos payasos de cantantes que tenemos hoy en día? ¿Usted realmente cree que la unción de Dios, el poder de Dios que costó la sangre de Cristo, si Jesús tuvo que orar y ayunar para empezar su ministerio como hombre, para derrotar al diablo? La gente que vive acá, hay iglesias que dicen que usted ya no necesita orar porque Jesús ya hizo, no necesita ayunar porque Jesús ya hizo. Entonces, ¿qué hacía Pablo en Hechos 13? Orando y ayunando, Bernabé y Pablo dijo el Espíritu Santo: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo destinada. Iglesias carnales, iglesias que no tienen el poder de Dios, ministros que ni salvos son. Y la gente oye ese tipo de gente, es increíble. Porque la carne no se sujeta. Porque la carne no quiere pagar el precio. Terminamos, damas y yo, el otro día solo. Hicimos 3 días con agua, pero después hicimos sin agua. Y sin comida. Y era el ayuno más poderoso que rompe de verdad las tinieblas. Y al tercer día yo llevé la mano para tomar la botella del agua y dije: no lo hago.
si Él llevó la cruz hasta el fin, yo entregaré lo que yo he prometido. Si Él tomó la cruz y le pusieron corona de espina en su cabeza, si Él fue desnudado y lo pusieron lo que es un robe, ¿cómo se dice un robe? Un manto, sí, gracias pastor, un manto de púrpura, y se burlaron y le escupieron, le arrancaron la barba, una corona de espina, clavos en sus manos y sus pies, y cargó la cruz. Yo puedo hacerlo, porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacerlo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él merece mi oración, Él merece que yo pague el precio, Él merece. Si usted quiere cambiar, tenemos que entrar en una nueva dimensión. La iglesia va en un caos, va de mal a peor. La iglesia va en un declive, como un tren sin freno a camino de la destrucción. El diablo ha levantado un montón de falsos predicadores, un montón de falsos evangelistas, un montón de falsos pastores, un montón de falsos grandes hombres de Dios hoy en día, que están haciendo un estrago terrible, un daño terrible a la obra de Dios. Pero Dios siempre tuvo un remanente fiel, y Dios siempre tendrá un remanente fiel, y Dios siempre tendrá una iglesia fiel, y Dios siempre tendrá ministros fieles, y Dios siempre tendrá hombres y mujeres fieles, y Dios siempre tendrá usted, y Dios siempre tendrá otros más. Elías se quejaba en la cueva y decía: yo me he quedado. Yo no, tú no. Había quedado Abdías, había quedado 100 profetas más, que Abdías había puesto de 50 en 50, que la reina quería matarlos. Jezabel. Era él, Obadías y más 100. Entonces son 102. Y Dios le vino a él y dijo: tú no eres el único, que solo yo he quedado. Todavía hay 7,000 hombres que yo lo he escogido, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tiene su iglesia fiel, la iglesia que va a subir con él. Dios tiene todavía hombres y mujeres de Dios. Alabado sea su nombre. Dios lo tiene. Segundo lugar, dice: la comunión íntima de Jehová, segundo, es con los que le temen. Lo que yo vi en Noruega fue increíble, la falta del temor de Dios por recibir un cheque del gobierno. Increíble, sabiendo que está condenado, tomando y comiendo y tomando la Santa Cena, cuando Pablo dijo: el que bebe y come indignamente es culpable de la sangre de Jesús. You gotta be kidding me. Y le daba la Santa Cena el tal pastor en Noruega, entre comillas, para que la gente no se fuera. Pastores que el mismo diablo lo ha levantado, no Dios. Jesús no pastoreó 3 años y medio a Judas, y Judas no era el hijo del diablo que dijo, el hijo de perdición que dijo Jesús bien claro. La comunión es con los que le temen. His Hoyos, en su libro El Intercesor, él ganó la batalla de oración durante la Segunda Guerra Mundial con 8 estudiantes en Londres del colegio. Mira, cada ataque que Hitler iba a hacer, Dios revelaba a His Hoyos lo que Hitler iba a hacer, y Dios lo revelaba a él, y él y su instituto bíblico de 8 estudiantes oraban en la oración, y Dios cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial, que nadie lo sabe, excepto si usted lee este libro, El Intercesor, The Intercessor, His Hoyos. La iglesia ha perdido el amor, ha perdido lo que es la paga del precio. Todos queremos hoy en día regalado, todo fácil, todo. Es increíble la carnalidad que se mueve en el medio del pueblo de Dios. Es increíble, nadie más quiere pagar el precio. Una niña dijo a su mamá una vez después de culto, cuando entrar en el carro: mamá, yo no entendí muy bien el mensaje del pastor. Dijo: ¿qué no entendiste, mi amor? Dijo la mamá: el pastor dijo que Dios es grande, que hizo el universo. Sí, ok. ¿De qué no entiende? Y que Dios estaba dentro de nosotros. Sí, así lo es. Está por el Espíritu Santo. La chiquita no entiende, pero está. Si Dios es tan grande
y está dentro de mi corazón. Entonces, a nivel de la gente ver a mí, debería ver a Dios en mí, porque Dios es más grande, ¿verdad, mamá? Fíjese bien. La gente no puede ver a ti. La gente tiene que ver a Jesús en ti. La gente tiene que ver el poder de Dios en ti. La gente tiene que ver la unción de Dios en ti. La gente tiene que ver la sangre de Cristo que te limpió, te levantó, te restauró y derramó el poder de la unción del Espíritu Santo en ti. El caos que la iglesia está viviendo hoy es increíble. Es el tiempo de la apostasía. Un pastorcito que se llama pastor allá en Houston, entre comillas, un monigote del diablo, que aquellos que creen en guerra espiritual. Entonces nunca ha leído Efesios 6. Nosotros hacemos la diferencia. Isaías 64, por favor. Era el clamor, la exclamación de Isaías. Oh, decía él, del profundo de su corazón. Oh, si rompiese los cielos, él hablando a Dios, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a su presencia. Cuando haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Isaías estaba orando, clamando, era su deseo ver un avivamiento, un derramar del poder de su espíritu. Nosotros necesitamos volver a esta dimensión que nosotros éramos antes, a este poder, a esta unción, a este poder que rompe el poder del enemigo, a ese poder que sana las enfermedades. Ese poder, hermano, que trastorna naciones, trastorna ciudades, de esos grandes avivalistas del pasado, como Charles Finney y tantos hombres de Dios extraordinarios que Dios usó durante los grandes avivamientos de ese país y los reavivamientos de ese país. Solo basta usted ir a los libros de historia y usted leer cómo vivían los predicadores del pasado. Cómo buscaban a Dios, cómo vivían en ayuno y oración. No esa competencia que tenemos hoy de títulos, reconocimiento, y uno quiere ser más que el otro, y soberbia y prepotencia, y predicadores con guardaespaldas. Por el amor de Dios, hermano, ¿dónde hemos llegado, hermano? Lo que es la soberbia y el orgullo. ¿Quién va a querer matar a un miserable de un predicador? Hermano, él sabe algún código nuclear como Trump sabe, o el Departamento de Defensa. A mí me dispararon a 10 pies de distancia, allá en Bellingham, en Washington, el día 20 de agosto del 2016. La bala no me tocó. 10 pies de distancia, más cerca de lo que el hermano está aquí. Yo no necesito el guardaespaldas. Yo tengo la sangre del Señor Jesucristo. Yo tengo la presencia del poder del Espíritu Santo. Yo tengo el poder de Dios, la unción de Dios. ¿Quién necesita eso? Y predicadores que tienen esto niegan la eficacia del evangelio que ellos predican, porque ellos predican el poder de la sangre, pero ellos niegan la eficacia de la sangre, porque andan en carros blindados, andan con guardaespaldas. Usted ya vio a Jesús caminando en un carro blindado, hermano. Jesús tenía 12 guardaespaldas y uno era peor que el otro. En un tiempo de competencia, de orgullo, de soberbia, lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios, es la unción de Dios, es el respaldo de Dios. Necesitamos la sangre de Cristo que rompe el poder del enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Gracias porque tú hiciste ayer, esta mañana, harás ahora y harás mañana por la mañana. Háblanos con tu poder, háblanos con tu autoridad, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se hable, y reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo, y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Atamos todo espíritu contrario, atamos toda obra maligna que pueda actuar en esta ciudad, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que solamente el poder de Dios esté presente en este lugar. Y todo el espíritu alrededor de esa ciudad, sea hechicería, sea brujería, santería, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, está atado en el nombre de Jesús. Está atado y está aniquilado en el nombre de Jesús. Y que solamente la voz de Dios se oiga en esa noche.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Podéis sentar, hermanos, por favor. Nosotros necesitamos volver. Cristianos necesitan sentir, saber, conocer que necesitamos volver a este poder, a esta unción. A un predicador se nota luego, hermano, cuando él no tiene nada para dar. Cuando él solo habla con muchos predicadores, como yo acabo de mencionar, como dice mi esposa que es cubana, bobería, que no tiene nada más que decir. Inventan, son inventadores de falsas doctrinas. Cada semana sale con una otra. Porque si aquel dijo una doctrina, aquel tiene que decir una nueva revelación, y el otro también, a nivel de mantenerse en lo que ellos han sido enseñados. Entonces nosotros estamos en un caos. La iglesia está en un caos. El ministerio está en un caos. Cuando la Biblia dice bien claro, Jesús lo dijo en Juan 15, permaneced en mí. Mi Padre es el labrador, dijo Jesús bien claro. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sin mí nada podéis hacer. Permanecer. Permanecer es vivir en lo mismo. No dice crear nuevas doctrinas. No dice crear nuevos movimientos. No dice autonombrarse. Dice permanecer. Permanecer en lo que hemos enseñado. Pero como la iglesia hoy en muchas partes no lee, no estudia, no lee la Biblia, como dijo Damaris el otro día. Josué, si la mayoría de la iglesia no lee ni la Biblia, ¿tú crees que van a leer tus libros? Entonces la iglesia necesita permanecer, leer, volver a la palabra de Dios. Es cuando nosotros conocemos. Cuando usted conoce, nadie te puede engañar. Pero un montón de gente gritando y saltando y adorando a esos nuevos predicadores del evangelio, entre comillas, que no son predicadores, son motivadores. No confundas motivadores con predicadores. Entonces la gente sigue a cualquiera, porque para seguir a cualquiera siempre hay adentro de la iglesia aquel que no conoce. Siempre existió desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de la iglesia primitiva, aún antes de Pablo, siempre existió. La iglesia necesita volver a lo que ella era antes. Gypsy Smith dijo una vez: cuando entres en tu cuarto y vas a orar para buscar un avivamiento, y quieres un avivamiento en tu iglesia, tu comunidad y tu ciudad, primero entra en tu cuarto, marca un círculo alrededor de ti, ponte en el medio, dobla tus rodillas y diga: Señor, que el avivamiento empiece en mí. Que el avivamiento empiece en mí, que la unción empiece en mí, que el poder empiece en mí, que la autoridad de Dios empiece en mí. Después yo puedo demandar de alguien más, pero que ella empiece en mí. No hay nada más extraordinario que pararse, como nos hemos parado en todos los continentes del mundo, y predicar esa palabra con poder. Los europeos, con su sabiduría humana y su inteligencia, no pueden resistir la palabra de Dios. Los japoneses, con su orgullo y soberbia, no pueden resistirla. Los australianos con su burla, los asiáticos con falsas religiones, sea el budismo, sea lo que es el hinduismo, el islam, África sea brujería, hechicería, satanismo. En cualquier parte del mundo hemos predicado esa palabra bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo, y nadie resiste el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Nadie. Cuando se predica con poder. En primer lugar, la Biblia dice que Isaías exclamó, era un anhelo, era un deseo de su corazón: oh, si rompiese los cielos. Oh, si rompiese los cielos. Está hablando de romper las áreas de nuestra vida que no hemos conseguido romperlas. Alguna área de necesidad, alguna área de todavía que no has conseguido vencer, algún permiso legal que usted da al enemigo, que bajo el poder del Espíritu Santo usted lo puede romper en el nombre de Jesús. Nosotros llevamos 16,000 Biblias a Rusia en 93, 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Usted hubiera visto todavía en el aeropuerto internacional de Moscú los miembros del ejército de Rusia, todavía con el martillo y la hoz, bajar 16,000 Biblias en el aeropuerto internacional de Moscú. Si alguien me hubiera dado una profecía de esa cuando yo era un jovencito de 21, 22 años, cuando fui a todos los países detrás del cortina de hierro,
quizá yo no hubiera creído. Pero fuimos invitados por el gobierno de Boris Yeltsin. Fuimos con una visa humanitaria y diplomática. 16,000 Biblias. Una señora tomó la Biblia y dijo: cuando yo era jovencita, Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo, y ahora yo la tengo. Y ella le apretaba contra ella y empezó a llorar: ahora yo la tengo, ahora yo la tengo. Y predicamos en una base militar soviética de Moscú, en el Kremlin, bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Los 200 soldados soviéticos que vinieron esa noche, todos vinieron con su ametralladora M16, todos, y se sentaron delante de nosotros a oír. Y los pastores que estaban conmigo atrás de mí me dijeron: tenga mucho cuidado lo que vas a predicar. Hay 200 ametralladoras apuntando a tu nariz y los nuestros también. Aquella noche todos los 200 soldados entregaron su corazón a Jesús. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios que rompe el poder del diablo. El mayor comandante Vialeska Popovsky de la base militar soviética en Moscú, junto al Kremlin, dijo: lo que el sistema socialista y comunista no pudo hacer en 73 años de gobierno, Dios hizo esa noche. Cambió mi alma y cambió mi corazón, bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando usted predica la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, la palabra como ella es, usted no añade y no quita, usted la predica como ella es. Usted no inventa nuevas doctrinas como esos inventores que están allá afuera. Usted vive y permanece en lo que usted sabe, lo que usted ha conocido. Juan dice bien claro en Apocalipsis: usted no debe añadir ni quitar la palabra. El que añade será añadido las plagas de ese libro, y el que quita le será quitada su parte en el árbol de la vida. Son iglesias apóstatas. El cumplimiento de la Escritura, que en los últimos días vendrían predicadores que no soportarían la sana doctrina, pero se atraerían maestros a sí mismos, tenían convenciones de los oídos. ¿Por qué no soportarían? Porque la gente no quiere más vivir en la doctrina, la gente quiere vivir en fantasía. ¿Por qué soportar? Porque tú y yo somos llamados de religiosos, somos llamados de legalistas, somos llamados de un montón de cosas porque vivimos la palabra. Puede llamar lo que usted quiera, estamos a camino al cielo. Puede llamar lo que usted quiera, estamos a camino al cielo. Vivimos en la palabra, amamos la palabra, caminamos en la palabra, respetamos la palabra, vivimos en la palabra. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nosotros vivimos en ella. Segundo lugar, Isaías decía: oh, si descendieras. Él está hablando lo que es del poder del Espíritu Santo. Primero, descender en nuestra vida. Yo dije a los pastores de la Asamblea de Dios en Milano, en Italia, muchos años atrás: el avivamiento va a empezar con nosotros primero. Después sale afuera de las puertas de la iglesia. Si queremos un avivamiento en el mundo, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios primero. Nosotros tenemos que estar revestidos con ese poder y con esa autoridad primero, para después entonces esperar que desciende el poder y la unción de Dios. Hoy, iglesia, la gente vive una vida seca, una vida vacía. La gente no lee la Biblia, la gente no ora, la gente no ayuna, y la gente todavía pregunta: ¿por qué no tengo el poder? No tiene el poder porque está seco. Y una persona seca, un predicador seco, se nota cuando él habla y dice y hace chistes y habla. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién? Hermanos, no tiene mensaje. No tiene nada, está seco, está vacío. Se nota, luego el predicador nota cuando él no sabe lo que está diciendo, cuando él no tiene poder, cuando él no tiene respaldo. Es como un político que habla todo lo que usted quiere oír para obtener su voto. Entonces, predicadores, my friend, se nota bien claro. Ya decía bien claro Salomón en el libro de Eclesiastés: cuando el hacha necesita de filo, hay que poner más fuerza. Entonces ellos hacen fuerza y ellos gritan y ellos zapatean y ellos hablan y gritan, pero no tienen nada. Hacen show y escándalo y anarquía porque no tiene esencia, no tiene nada. Es vacío, es como un balón, está lleno de aire, ¡pum! Se pone un alfiler, explota. Entonces la Biblia dice bien claro: si descendieras. Usted va a leer los avivamientos de Evan Roberts en 1904. Evan Roberts fue un hombre de Dios extraordinario. Evan Roberts fue un hombre de Dios tremendo. Buscaba al Señor de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Cuando él llegó en el país de Gales, él bajó de su caballo, allá por los años 1800.
y dijo: Señor, dame toda la nación. Predicó 6 semanas y 40,000 personas se convirtieron. Sus cultos eran de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Las colas daban la vuelta alrededor del templo donde él estaba predicando. La gente pensaba que Jesús iba a venir aquella semana y esvaciaron los correos, el post office, para comprar money orders para pagar sus deudas. Él fue a la cárcel y predicó y se convirtieron todos. Fue al hospital y se sanaron todos. Evan Roberts fue un hombre extraordinario, que hasta cuando los mineros regresaron a trabajar el lunes, las mulas, dicen la biografía de Evan Roberts, que las mulas notaron el vocabulario cambiado de los mineros. Que antes los mineros hablaban con palabras despectivas a las mulas y le ponían la leña arriba y le decían palabras feas. Y cuando llegaron el lunes ya convertidos, abrazaban las mulas y le abrazaban las mulas. Y las mulas decían: ¿qué ha pasado contigo? Vaya a leer la biografía, vaya a leer. Evan Roberts. Hombres de Dios tremendos, hermano. Usted va a leer biografías de hombres de Dios extraordinarios. Los abogados no tenían más casos porque todo el mundo se había convertido. Los médicos no tenían trabajo porque nadie se estaba enfermando. A las 5 de la mañana, cuando él dejó la ciudad donde él estaba para salir, y había pedido que Dios le diera toda la nación de Gales, a las 5 de la mañana, Dios llenó la nación entera con el poder del Espíritu Santo. Eso eran otros tiempos, hermanos. Eran otros ministros. Hoy es una vergüenza lo que la iglesia tiene. Eran otros hombres de Dios tremendos, hermanos. Hombres de Dios que el diablo tenía horror de oír sobre esos hombres. Hoy lo que tenemos es una vergüenza, es un orgullo, una soberbia, una competencia entre unos y otros. Nosotros estamos aquí para decir como Juan el Bautista: importa que yo mengüe, que yo disminuye, y que Él crezca, y que Él aparezca, y que Él sea alabado, y que Él sea glorificado. Tú y yo no somos nadie.